Lo que está sucediendo actualmente en Venezuela representa un hito crucial en la historia del país. Estos eventos podrían ser el catalizador de un cambio profundo, no solo en la estructura política, sino también en la vida diaria de millones de venezolanos que durante años han luchado contra la represión, la pobreza y la incertidumbre. Si eres de aquellos que ha seguido cada movimiento de María Corina Machado, uno de los rostros más visibles de la oposición venezolana, y si sientes en lo más profundo de tu corazón el deseo de ver una Venezuela libre, este momento es para ti. Este es un punto de inflexión que cambiará el curso de la historia del país y marcará un antes y un después en la vida de todos sus ciudadanos. Suscríbete solo si amas la libertad. Lo que acaba de suceder en Caracas es, sin exageración, digno de una película de acción y suspenso. La historia de cómo María Corina Machado ha dado un paso audaz, arriesgado e inesperado, ha dejado al mundo entero asombrado. Durante años, el Palacio de Miraflores, el corazón del poder en Venezuela, fue considerado una fortaleza impenetrable, un lugar donde se tejían las redes más intrincadas del poder y la corrupción bajo el liderazgo primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Sin embargo, en un movimiento que ha desafiado todas las expectativas, María Corina ha logrado lo que muchos consideraban imposible, ha tomado el control de Miraflores. Sí, has leído bien. La sede del poder en Venezuela, ese lugar que durante años ha representado la opresión y el autoritarismo, ahora está en manos de la oposición. El hecho de que la oposición haya tomado Miraflores ya es una noticia impresionante, pero lo que realmente ha dejado a todos en estado de shock es lo que sucedió después. Nicolás Maduro, el hombre que ha gobernado con mano de hierro desde la muerte de Chávez, ha huido. Lo más sorprendente es que su escape no fue un acto desesperado sin planificación, fue una huida meticulosamente organizada, y lo más impactante, facilitada por alguien dentro de su propio círculo militar más cercano. Este giro inesperado añade un nivel de complejidad y misterio a la historia que aún está por desentrañarse. La figura de este militar, quien ha sido un aliado de confianza de Maduro durante años, es ahora uno de los mayores enigmas en esta narrativa. ¿Quién es esta persona que traicionó al dictador en el último momento? ¿Qué lo motivó a actuar de esa manera? ¿Fue la promesa de inmunidad futura, el miedo a represalias o simplemente una decisión de último minuto basada en su propia moralidad? Estas preguntas aún no tienen respuestas claras, pero lo que sí sabemos es que su intervención fue clave para que Maduro lograra escapar antes de que las fuerzas de la oposición tomaran completo control de Miraflores. Y lo más intrigante es que, aunque facilitó la fuga del dictador, este alto mando dejó suficientes pistas como para que la oposición descubriera lo que estaba sucediendo. Es como si hubiera estado jugando en ambos bandos, asegurándose de que, pase lo que pase, su posición estuviera asegurada en el nuevo panorama político que se está gestando. Suscríbete solo si deseas que el día de mañana te despiertes con la noticia de que Maduro se ha fugado y Venezuela queda libre. Todo comenzó en las primeras horas de la madrugada, cuando Caracas dormía. La ciudad estaba sumida en una quietud engañosa, una calma que en realidad precedía a uno de los eventos más importantes de la historia moderna del país. En los alrededores de Miraflores, los movimientos eran inusuales. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, pero la mayoría de las personas no les prestaron atención, pensando que se trataba de las típicas especulaciones en un país acostumbrado a las conspiraciones y la desinformación. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de suceder sería un giro decisivo en la lucha por el poder en Venezuela. Mientras el país dormía, las fuerzas leales a María Corina Machado se movilizaban en completo silencio. Había un plan detallado, cada paso había sido meticulosamente calculado durante semanas, si no meses. La operación estaba tan bien organizada que incluso el equipo de seguridad de Maduro, uno de los más vigilantes y preparados del mundo, no tenía idea de lo que se les venía encima. Las fuerzas de la oposición sabían exactamente cuándo y dónde actuar, sabían cómo infiltrarse en los lugares clave sin ser detectados, y sobre todo, sabían que no podían permitirse cometer errores. Esta operación, cuidadosamente planeada hasta el más mínimo detalle, parecía salida directamente de un thriller de espionaje. Lo que siguió fue una serie de movimientos rápidos y precisos que dejaron a todos boquiabiertos. Las fuerzas de seguridad de Maduro, que hasta ese momento habían sido consideradas leales e impenetrables, se desmoronaron ante la impecable estrategia de la oposición. Apenas ofrecieron resistencia. No hubo disparos, no hubo enfrentamientos, la operación fue ejecutada con una precisión casi quirúrgica, sin alertar a nadie de lo que estaba ocurriendo. En cuestión de minutos, Miraflores estaba bajo el control de las fuerzas de María Corina.
Mientras tanto, en algún rincón del palacio, Nicolás Maduro intentaba desesperadamente comunicarse con sus aliados más cercanos. Sabía que la situación era crítica, que el control que había mantenido durante tanto tiempo se estaba desmoronando a su alrededor. Fue entonces cuando un alto cargo militar, uno de los hombres en los que más confiaba, le ofreció una salida. Este militar le proporcionó una ruta de escape que había sido preparada años atrás en caso de emergencia, un pasadizo subterráneo que conectaba el Palacio de Miraflores con un edificio cercano. Este túnel, construido en secreto, había sido diseñado precisamente para una situación como esta, y fue la clave para que Maduro lograra escapar de la captura en el último momento. El escape de Maduro fue tan sigiloso y bien organizado que en un primer momento la oposición ni siquiera se dio cuenta de que el dictador había huido. Fue solo después de tomar control total de Miraflores que comenzaron a descubrir los rastros de su fuga. Sin embargo, lo que encontraron dentro del palacio fue mucho más de lo que esperaban. Una vez que las fuerzas de la oposición tomaron control de las oficinas principales de Miraflores, comenzaron a descubrir una serie de documentos que revelaban los secretos más oscuros del régimen de Maduro. Estos documentos contenían detalles sobre las últimas decisiones del gobierno, planes detallados sobre cómo enfrentar la crisis económica y social que había devastado al país. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de documentos que mostraban transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Estas pruebas de corrupción y malversación de fondos revelaron el verdadero alcance de la maquinaria corrupta que había sostenido al régimen durante tantos años. Entre los documentos encontrados había listas de políticos y empresarios tanto nacionales como internacionales que estaban involucrados en esta red de corrupción. Las cifras eran astronómicas, sumas de dinero que habían sido robadas del pueblo venezolano y transferidas a cuentas secretas en el extranjero. Este hallazgo no solo expone la magnitud de la corrupción en el régimen, sino que también revela una red de complicidad internacional que ayudó a sostener a Maduro en el poder. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la cantidad de información detallada que encontraron sobre las conexiones del régimen con otros países. Entre los documentos hallados había pruebas de acuerdos secretos con gobiernos extranjeros, empresas multinacionales y figuras políticas influyentes que habían estado colaborando con el régimen en operaciones ilegales. Este descubrimiento fue como un terremoto en el ámbito internacional, ya que expuso cómo el régimen de Maduro había logrado mantenerse a flote a pesar de las sanciones internacionales y el creciente aislamiento. La noticia de la toma de Miraflores y la huida de Maduro se difundió rápidamente por todo el país. En cuestión de horas, miles de venezolanos salieron a las calles para celebrar lo que muchos consideraban el fin de una era. Las imágenes de multitudes llenas de esperanza inundaron las redes sociales. Gente ondeando la bandera de Venezuela, coreando el nombre de María Corina Machado, llenaron las calles de Caracas y otras ciudades importantes del país. La sensación de que finalmente se había logrado un cambio real se apoderó de la nación. Mientras tanto, el mundo observaba con asombro lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Medios internacionales comenzaron a cubrir la noticia con gran interés, y las imágenes de las celebraciones en las calles se transmitieron por todo el mundo. Venezuela, que durante años había sido un símbolo de desesperación y crisis, ahora era vista como un país que finalmente estaba comenzando a tomar el control de su destino. Pero mientras la alegría se apoderaba de las calles, en los pasillos del poder las cosas eran muy diferentes. María Corina y su equipo sabían que la toma de Miraflores era solo el comienzo. Aunque habían logrado un gran triunfo, la tarea que tenían por delante era monumental. Reconstruir un país que había sido devastado por años de corrupción, mala gestión y represión no sería fácil. El camino hacia la estabilidad y el progreso estaba lleno de desafíos. Uno de los primeros movimientos de María Corina fue ordenar una auditoría exhaustiva de todos los ministerios y agencias gubernamentales. Su objetivo era desmantelar la red de corrupción que había permitido al régimen de Maduro saquear las riquezas del país durante tantos años. Para esto, formó un equipo de expertos en economía y seguridad, encargados de rastrear los fondos ocultos del régimen, localizar las cuentas en paraísos fiscales y recuperar el dinero robado. Este equipo también utilizará tecnología avanzada para rastrear todas las transacciones financieras sospechosas que se hayan hecho en los últimos años. El desafío económico es uno de los mayores problemas que enfrenta el nuevo gobierno. La economía venezolana ha estado en ruinas durante años, devastada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y la falta de inversión. Las primeras estimaciones sugieren que la cantidad de dinero robado y desviado a cuentas en el extranjero es mucho mayor de lo que se pensaba.
Recuperar esos fondos será clave para financiar la reconstrucción del país. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad leales a María Corina han intensificado las operaciones en todo el país para evitar cualquier intento de contraataque por parte de los sectores que aún son leales a Maduro. Los rumores sobre la posible organización de grupos armados leales al antiguo régimen han llevado a un aumento de la vigilancia en Caracas y otras ciudades importantes. Aunque la oposición ha logrado un gran avance, la posibilidad de enfrentamientos violentos sigue presente, y la situación en el país es extremadamente volátil. El papel del alto cargo militar que facilitó la huida de Maduro sigue siendo un misterio. Este personaje, que hasta hace poco era visto como uno de los más leales al régimen, ha jugado un papel crucial en la historia. Su intervención fue clave para evitar un enfrentamiento armado que podría haber sumido al país en un conflicto violento. Sin embargo, su identidad y sus motivaciones siguen siendo desconocidas, lo que añade un nuevo nivel de intriga a la situación. A nivel internacional, los acontecimientos en Venezuela han provocado una serie de reacciones. Varios países ya han expresado su apoyo a María Corina Machado como la nueva líder legítima de Venezuela, mientras que otros prefieren esperar antes de tomar una postura oficial. La comunidad internacional observa con atención, sabiendo que lo que ocurra en Venezuela tendrá repercusiones más allá de sus fronteras. Mientras tanto, la población venezolana observa con esperanza y cautela. Aunque la toma de Miraflores es un gran triunfo para la oposición, todos saben que el camino hacia la estabilidad y la prosperidad será largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación palpable de que el cambio es posible, de que Venezuela puede finalmente dejar atrás los años oscuros y comenzar una nueva era de libertad y justicia. Cada paso que da María Corina y su equipo será crucial en los próximos días y semanas. El futuro de Venezuela está en juego, y la historia de cómo este país se levanta de las cenizas está apenas comenzando a escribirse.